Wow. Gloria al nombre de Dios. Porque nada acontece sin que Dios se lo muestre a sus siervos los Los profetas. profetas. Gloria al nombre de Dios. Ya Dios me había mostrado lo que iba a acontecer. Entonces yo simplemente tuve que hacer lo que ya Dios me Wow. había revelado. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea contigo de una manera poderosa, abundante y especial. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual, en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Dionis Luis, quien le habla en el día de hoy. El cielo nos bendice al tener la dicha de poder serle de bendición en esta hora. Y hoy acá tenemos un hombre de Dios que trae una palabra de bendición que yo sé que va a bendecir la audiencia de una manera poderosa. Y quiero que él se presente a esta vasta audiencia. Amén, amén. Dios le bendiga a cada una de las personas que nos honran con su sintonía. Su hermano, Pastor Nicanor Linares, siervo de Jesucristo por su misericordia. Me gozo en el Señor en estar aquí y ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén, amén, amén. Fuego, este hombre trae una palabra que yo sé que va a bendecir nuestra vida. Y quiero que inmediato él empiece a esbozar la palabra del Señor. Amén, amén. Vamos así a darle lectura a la palabra de Dios. En Génesis capítulo 37, verso 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ve, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora a mí, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén, y lo halló un hombre andando en el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué busca? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Y en esta hora quiero traer esta palabra bajo el tema procesado para ver su gloria. Wow. Procesado para ver su gloria. Cuando hablamos de proceso, la palabra proceso significa, en latín significa avanzar hacia adelante. O sea, el proceso no es para que tú mengues, no es para que tú te detengas. El proceso es para que tú sigas avanzando hacia adelante. Y hay procesos que Dios lo permite en nuestras vidas, para Dios glorificarse. Para ver la gloria de Dios, hay que buscar el rostro de Dios. Hay que acercarse al Señor. Pero aún en medio de esa situación, el hombre va a ser procesado. Va a ser procesado. Y el proceso cuando el proceso viene de parte de Dios, Dios lo permite para Él glorificarse. Pero hay procesos que vienen a nuestra vida por nuestra propia concupiscencia. Cuando caminamos o hacemos las cosas que no van acorde a la voluntad de Dios, o que no buscamos la dirección de Dios, vemos el proceso que viene a nuestra vida, pero esto es por nuestra propia concupiscencia. Así es. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios revela de que Jacob le dice a José: ve a ver cómo están tus hermanos, tráeme noticia. Pero Jacob venía mirando la conducta de ellos. La misma palabra revela la conducta de cada uno de los hermanos. Y aún también revela lo que Dios venía tratando con José. Sí, así es. Dios venía tratando con José fuertemente. Dios le estaba mostrando a José en sueño, quién él iba a ser para un futuro. Dios le estaba mostrando sobre la revelación, el sueño que él tuvo cuando vio las espigas de sus hermanos postrándose sobre las espigas de él. Sobre la espiga de él. Él tuvo la oportunidad de ver cómo el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. O sea, Dios le está revelando a José quién él iba a ser en un futuro. Pero algo que me impacta es que Dios no le reveló el proceso por el cual él iba a pasar para llegar a donde Dios quería establecerlo. Muy fuerte. Y ese es el punto. Yo meditaba en estas palabras y le decía al Señor: pero ¿por qué no le dijiste a José el proceso que él iba a pasar para él llegar a donde tú querías establecerlo? Y el Señor ministró a mi vida y me dio a entender que Dios no le reveló el proceso, porque si Él le revela el proceso, suelta la toalla y sale corriendo. Wow. Por eso hay momentos que Dios no te revela el proceso por la cual tú vas a pasar.
Dios te revela el propósito, el llamado. Dios te ha escogido como evangelista, como pastor, como misionero. Dios te ha escogido. El propósito de Dios está sobre tu vida, pero Dios no te puede revelar el proceso, porque si Dios te revela el proceso, suelta la toalla y sale corriendo. Wow. Bendito sea el nombre de Dios. Algo que podemos entender a la luz de la palabra, que todos los hombres que fueron escogidos por Dios fueron hombres que fueron procesados. Fueron hombres que fueron procesados. Y aún el mismo reino de las tinieblas se levanta. Cuando Dios tiene propósito con un hombre, el reino de las tinieblas se levanta contra ese hombre para obstaculizar el propósito de Dios sobre esa vida. Sí. Para obstaculizarlo. Yo crecí en un hogar en el cual mi padre le rendía culto a los Baales. Wow. Mi padre era brujo, mi padre hacía tantas cosas, y yo al no tener conocimiento, pues veía esto como algo normal. Y de una manera sigilosa, mi padre me estaba preparando para que yo fuera su sucesor. Wow. Oiga bien, para que yo fuera su sucesor, él me ponía a dibujar en cinta serpiente, me ponía a hacer tantas cosas en mascota, números, para que las personas, para cuando él les rociara ceniza, las personas vieran los números marcados y así recibieran sus números. Wow. Oiga, dice la palabra que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y es padre de mentira, es un engañador. Y de esta manera, sigilosamente, me estaba envolviendo el enemigo. ¿Por qué? Por el propósito que sabía que Dios tenía para con mi vida. Contigo. Oiga bien, bendito sea el nombre de Dios. Y me estaba enseñando a leer la carta, me estaba enseñando a leer un libro de magia negra. Wow. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios tuvo misericordia, Dios me cubrió de todo esto. Gloria al nombre de Cristo. Y de esta manera pude darme cuenta cómo opera el reino de las tinieblas. Wow. Pude darme cuenta que cuando Dios tiene propósito con un hombre, cuando Dios lo escoge, gloria al nombre de Cristo, para Dios glorificarse sobre su vida, el reino de las tinieblas hace lo habido y por haber para obstaculizar el propósito de Dios, para que el propósito de Dios no se cumpla sobre esa vida. Wow. Oigan, Él me estaba preparando para que yo fuera su sucesor. Y veía tantas cosas que Él hacía. Me acuerdo que en una ocasión, como joven o muchacho al fin, él tenía una casa, un cuarto aparte en el patio, allá en el sector de los Alcarrizos, y ahí él consultaba. Nadie podía entrar, nadie podía estar ahí, solamente él y la persona que consultaban con él. Oiga, y me acuerdo que me pongo por curiosidad, me pongo a ver por una endija lo que él estaba haciendo. Y una mujer que fue a recibir un baño, fue una mujer a recibir un baño pues para la buena suerte y tantas cosas. Yo vi cómo mi padre le dijo a esa mujer que el caballo o el espíritu inmundo quería vivir con ella. Uf. Oiga, que el caballo quería vivir con ella. O sea, una manera de engañar. Y la mujer accedió. Dios mío. Y en lo que mi madre estaba en la casa cocinando, mi padre estaba en esa habitación estando con una mujer. Oiga cómo opera el reino de las tinieblas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que la mujer tuviera buena suerte. ¿Para qué? Para que la mujer pudiera amarrar a su esposo. Bendito sea el nombre de Dios. Amarrando a su esposo por medio de una infidelidad. Por medio de una infidelidad, Fue donde el brujo. Porque Satanás es el padre de mentira, es un engañador. Pero muchos creen a esto. Muchos creen a esto, bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra que Dios vino a deshacer toda obra del diablo, toda obra de maldad. Bendito sea el nombre de Dios. Y en este ambiente yo estaba creciendo. Wow. En este ambiente yo me estaba formando. ¿Y qué fue lo más terrible que llegaste a ver a tu padre hacer ahí? Lo más terrible que llegué una de las cosas más terribles, porque yo sé que llegaste a ver muchas cosas. Sí, llegué a ver muchas cosas. Y me acuerdo que en una ocasión
él me dijo, pónteme ahí en la puerta y no me deje pasar a nadie. Habían personas que se estaban consultando, que iban a consultarse. Me dijo, ponte ahí en la puerta y pásamelo conforme a como yo te vaya diciendo. Y me acuerdo que fue una señora que le habían mandado allá. Fue con una niña en un término parapléjico. O sea, la niña no hacía nada. Una niña de 14 años fue y la mandaron allá. Cuando la mandan allá, mi padre la entra en el cuarto y después de haber durado unas horas con ella ahí, con la madre y la niña sale caminando y hablando. Wow. La niña sale curada, entre comillas, porque algo que entendí es que Satanás no puede echar fuera a Satanás y un reino dividido entre sí no prevalece. No, y cabe destacar, mi hermano, que si la niña salía así, es porque los espíritus obraron en esa área de su vida, pero enfermaron otra área. Claro que sí. Y algo que puedo entender es, después de haber conocido a Cristo, lo que aconteció en ese momento. ¿Qué aconteció en ese momento? El espíritu inmundo que operaba en mi padre le dio una orden al espíritu inmundo que estaba en esa joven. Wow. A que se quedara tranquilo y no la atormentara. ¿Para qué? Para que los demás siguieran creyendo en que la muchacha estaba sana. Y así es que opera el reino de la tiniebla. Para que los demás pensaran que la muchacha estaba sana y así de esa manera pudieran llegar más personas y pudieran asistir más personas allá. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga bien, esto fue algo, para mí en ese tiempo fue algo que al no tener el conocimiento y no entenderlo a plenitud, pues fue algo muy grande. Porque yo vi cuando la niña llegó en cierta condición y luego veo cuando la niña se va incorporada. Wow. Gloria al nombre de Dios. Claro está, después de haber conocido al Señor me doy cuenta Que fue un engaño. que fue un engaño del reino de las tinieblas. Gloria al nombre de Cristo. Y así hay muchas personas que están siendo engañadas por el reino de las tinieblas. Gloria al nombre de Dios. Hay que saber discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque déjeme decirle algo, ministro. Aún dentro del pueblo de Dios hay manifestaciones que se mueven, que parecen de Dios, pero no son de Dios. Wow. Oiga, y esto puedo darlo por fe y testimonio. Me acuerdo que en una ocasión tuve una revelación de que me veo en una iglesia grande, adorando y glorificando a Dios. Y allí luego pues empecé a ministrar en esa congregación. Y cuando estoy en la congregación, en la revelación, veo que una señora está allá atrás, hablando en lengua. Hablando en lengua. Y el Espíritu Santo ministra mi vida y me dice, ella está hablando en lengua. Ella está invocando demonios africanos. Wow. Llámala, ora por ella, repréndela. Cuando la llamé, que oré por ella, reprendí a ese espíritu inmundo, la mujer cayó y se le manifestaron los demonios. Pero ella estaba hablando en lengua. Dios mío. O sea, hay lenguas que son mecánicas, hay lenguas que son angelicales y hay lenguas que son demoníacas, que son del reino de las tinieblas, que se manifiestan dentro de las iglesias, porque hay gente que están atada, bendito sea el nombre de Dios, gente que de una manera u otra le han dejado brechas abiertas al reino de las tinieblas y están operando en ello. Gloria al nombre de Cristo. Cuando estaba en la revelación vi a una señora con una blusa roja y le oré por ella y ella cayó y luego recibió sanidad de asma. Wow. Que estaba afectada de asma por mucho tiempo. Cuando me despierto de esta revelación, yo le digo, Señor, si tú me vas a llevar a esa congregación, yo me pongo en tus manos para que tú obres conforme a tu voluntad. Amén. Que no sea yo. Y duré un mes orando por eso. Y al mes y medio me llaman de una congregación para ministrar. Usted puede ministrar el domingo en nuestra congregación, así. Yo le digo, ok, no hay problema. Agendamos para esa fecha. Cuando no me acordaba de la revelación.
cuando estoy allí, que estoy predicando, que termino de predicar, escucho a la mujer hablando en lengua. Y me doy cuenta que es la misma congregación en la cual yo tuve la revelación. Por esa razón, con gran seguridad, pude llamarla y ministrarle liberación a la mujer. Y lo mismo que aconteció en la revelación, aconteció en la realidad. Wow. Gloria al nombre de Dios. Porque nada acontece sin que Dios se lo muestre a sus siervos los profetas. Gloria al nombre de Dios. Ya Dios me había mostrado lo que iba a acontecer. Entonces yo simplemente tuve que hacer lo que ya Dios me había revelado. Oiga, el reino de las tinieblas es más real que este reino físico. Oiga bien. Eso es así. Que este reino físico. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que pasa es que para poder entender esto hay que estar en lo espiritual. Y hay que poder tener discernimiento de espíritu para poder discernir toda obra de maldad, para poder discernir las asechanzas del enemigo. Cuando el enemigo quiere imponerse o cuando quiere venir de una manera sigilosamente mostrándose como ángel de luz. Mostrándose como ángel de luz. Por esta razón, yo entiendo de que hay procesos que Dios lo permite para Dios manifestar su gloria. Procesos que Dios permite en tu vida, en la cual Dios te va formando, Dios te va capacitando. Te va dando carácter. Te va dando forma y carácter para Dios llevarte a tu destino profético. Gloria al nombre de Cristo, aunque en el momento usted y yo no lo entendamos. Porque en el momento uno dice, pero Dios mío, pero ¿por qué me está sobreviniendo todo esto? ¿Pero por qué tantos levantamientos? ¿Por qué tantas acechanzas? ¿Por qué las cosas se me ponen más difíciles? Gloria a Dios. Pero son procesos que Dios está permitiendo para Dios llevarte a tu destino profético. Amén, así es. Para Dios establecer su gloria sobre tu vida. Gloria al nombre de Cristo. Algo que hay que entender, que independientemente de que Dios nos haya escogido a nosotros, es que la gloria debe de ser de Dios en todo momento y en todo tiempo. Porque Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Así es. Ya la vara que tenía Moisés dejó de ser la vara de Moisés y se convirtió en la vara de Jehová. Amén, así es. Gloria al nombre de Cristo. Lo que Dios toma le da identidad. Le da identidad y carácter, gloria a Dios, para que nosotros podamos entender, gloria a Dios, de que no somos nosotros, es Dios en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo estas palabras: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dando a entender que lo que él hacía y de la manera que se conducía era porque Cristo vivía dentro de él. Wow. Gloria a Cristo. La palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios, de que Dios permitió de que Jacob enviara a José a ver cómo están sus hermanos. Wow. Pero el propósito, yo analizando este texto bíblico, el propósito no fue tan solo llevar a José a ponerlo en eminencia. No. El propósito fue preservar el pueblo. Porque el compromiso de Dios no era tan solo con José, era con el pueblo. Espérate. El hecho de que hablen y enfaticen mucho a José no significa que el propósito era con José. No. José fue el instrumento que Dios usó para Dios establecerlo donde Dios quería establecerlo, para Dios manifestar su gloria y preservar la vida de su pueblo. Wow. Gloria a Dios. Por esta razón, Dios, conociendo el futuro, pone el sentir en Jacob de que envía a José a ver cómo están sus hermanos. Sus hermanos intentaron matarlo, pero nadie puede matar ni detener el propósito de Dios sobre un hombre o una mujer que Dios ha escogido. Wow. El reino de las tinieblas no puede detener el propósito de Dios. Puede quizá presentar obstáculos. Y batalla, tribulaciones, gloria a Dios, levantamiento. Tropiezos. Pero no puede detener el propósito de Dios. Por esa razón, cuando vieron a José a la distancia, Aquí viene José, el soñador. Vamos a matarlo para ver qué va a pasar con su sueño. Gloria a Dios. Se para Rubén y dice, no lo matemos, que este muchacho es sangre de nosotros, este es hermano de nosotros. Gloria al nombre de Dios. Pero es que no iban a poder matarlo. Porque es que el propósito de Dios ya había sido establecido de llevar a José a donde Dios quería llevarlo. Wow, tremendo. Oiga, vamos a echarlo a una cisterna. Cuando lo echan a la cisterna, gloria a Dios, pasa algo. Que luego lo venden a los mercaderes ismaelitas.
que iba pasando por ahí una caravana. Oiga bien, todo lo que le aconteció a José estaba en el propósito de Dios. Sí, todo. Todo estaba en el propósito de Dios. Gloria a Cristo. Fue un proceso que pasó José, aunque en el momento no lo entendía, pero era para Dios manifestar su gloria. Era para Dios darle a entender al pueblo de que el pueblo no estaba solo, de que Dios, aún en medio de la crisis, lo iba a sostener, de que Dios en medio de la crisis lo iba a sustentar, porque el propósito de Dios era preservar la vida del pueblo. Así es. Y algo que me llama la atención, ministro, es que usted dice que todo lo que pasó en la vida de José fue parte de un propósito divino. Y usted habló de una caravana que estaba pasando, o una compañía, por así Amén. decirlo, de hombres de un lugar determinado estaban pasando. Y estos hombres, ¿recuerda cómo se llamaban? Los ismaelistas. Amén, así es. Los ismaelistas. Ahora bien, al usted decir que todo en la vida de José era un propósito, eso me recuerda de dónde vino ese nombre de los ismaelistas. De Amén. Ismael. De Ismael. Si no hay amén, un así Ismael, si no hay un Ismael, no hay ismaelista. Amén, así ¿Me es. entiendes? Entonces, los ismaelistas emanaron o vinieron directamente de Ismael. Pero ¿quién era Ismael? Ismael era hijo de Agar. Claro que sí, pero En un también mo- estaba en el propósito de Dios. Escucha eso. Entonces, en un momento dado, Santo. recuerda que Agar estaba en el desierto y andaba con Ismael Añango cuando Ismael estaba Amén. pequeño. Ismael lloró porque no había agua. El agua del odre se le acabó a Agar. Y ella soltó al niño. Dijo, yo me voy a morir primero, no quiero ver la muerte de mi hijo. Llorando, desconsolada. Así y el es. ángel le dijo, toma el niño y álzalo. Y de repente se le abrió una fuente en el medio. Amén, así es. Y ella se sació y le dio agua de beber al niño. Me di cuenta que Ismael no podía morir como niño, porque si Ismael muere, no vienen los ismaelistas. Amén. Si los ismaelistas no vienen, entonces no compran a José. Santo, gloria a tu nombre, Padre eterno. Y si no compran a José, José no llega a Egipto. No llega a Egipto. ¿Te está dando cuenta? Es que todo iba en el propósito de Dios. Es que antes de nosotros ver el plano, ya Dios, hace tiempo que Dios lo ha establecido. Exactamente. Ya Dios ha hecho la maqueta completa y el término de ella. Exactamente. Entonces es un detalle. Lo que Dios tiene para nosotros, mi hermano, viene desde allá atrás. Amén, así Y es. no sabemos. Hay gente que nacieron para bendecir nuestra vida. Y el mundo, el diablo, los demonios lo han querido matar y no han podido matarlo. Amén, así es. Porque así es. esa persona trae en su trayectoria una alianza contigo para llevarte al cumplimiento del propósito. Amén, así es. Aún las situaciones difíciles que nos acontece a nosotros, hay momentos difíciles que nos acontecen que nosotros no lo entendemos, Wow. pero están en el propósito de Dios. Muy fuerte. Están en el propósito de Dios. Yo me acuerdo que estando en los Alcarrizos, tuve una situación con un joven, el cual pues era el tigre del barrio. Ay. Oiga, el tigre del barrio, y le dio un golpe a mi mamá, a esa ancianita. Le dio un golpe. Luego nos vimos y nos fuimos a los machetes. Y no pasó nada en el primer encuentro. Pero en el segundo encuentro nos fuimos a los machetes. Y le dio un golpe en la mano. Que la mano le quedó en el aire. Wow. Oiga, le quedó en el aire. Yo tuve que salir corriendo de ese lugar. Y tuve que venir para el sector del Capotillo. Oiga bien. Pero en el sector del Capotillo yo tuve un encuentro con Jesús. Yo tuve un encuentro con Jesús. Esto me acuerda a Moisés cuando sale de Egipto corriendo por la muerte del egipcio y llega a Madián. Wow. Pero en Madián entonces tiene un encuentro con el Señor. Con el Señor. Gloria a Dios. O sea, hay procesos y situaciones que Dios la permite para llevarnos a nuestro destino profético. Wow. Hay gente, gloria al nombre de Dios, que van a ver esta transmisión, que están en la cárcel, pero Dios lo permitió para Dios preservar su vida y para que tuvieran un encuentro con Él. Gloria al nombre de Cristo. Dios De lo mío. contrario, hubieran estado 7 pies bajo tierra en este momento. Exacto. O sea, lo que me estás diciendo, ministro, es que no podemos maldecir el proceso. Amén. El proceso es una bendición para nuestra vida. Porque Amén. nos está preservando. Mira lo de Baal. Amén, así es. Mataron a todos los descendientes de Saúl, pero nunca fueron a lo de Baal a buscar a otros. Nunca Porque fueron a ellos pensaron que, no, como eran descendientes de Saúl, esa gente son de palacio, no van a habitar en un lugar tan hostil y tan pobre como lo de Baal. Amén. Mas, sin embargo, en lo de Baal había un nieto. Había un nieto, Mefiboset, estaba allí Mefiboset está- en lo de Baal. Entonces, hay gente que está maldiciendo su lo de Baal. Santo Tú no puedes sea maldecir tu tu lo de nombre. Baal porque lo de Baal te preservó la vida. Amén, así es. El lugar hostil que nadie quiere ir fue que guardó a Mefiboset para que Mefiboset no Amén, muriera. así es. Y en el tiempo de Dios, Dios lo saca de lo de Bar y lo lleva al palacio. Ay. Oiga bien,
En el tiempo de Dios, Dios lo saca de allí, de aquel lugar hostil, de aquel lugar menospreciado, de aquel lugar donde nadie quería ir. Entonces Dios lo saca ahí y lo pone en el palacio. Uf. Gloria al nombre de Cristo. Oiga bien, y Mefibosé fue tan grandemente bendecido que todo lo que le pertenecía a su abuelo, a sus padres, le fue dado. La gloria sea para Dios. Todo porque no menospreció un proceso. Amén, así es. Hay procesos que te llevan a la gloria y que te llevan al palacio. Hay procesos que te llevan a tu destino profético. Wow. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga bien, y quiero dar esta reseña o este recuento de la situación de José. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Y es para que usted entienda de que todo lo que le aconteció a José fue un propósito de Dios. Uf. Pero la mujer de Potifar se le levantó a José, era propósito de Dios. Oiga, si José no va a ver cómo están sus hermanos no lo echan a la cisterna. Wow. Pero si no lo echan a la cisterna, no lo venden a los mercaderes ismaelitas. Si no lo hubieran vendido a los mercaderes ismaelitas, José no llega a Egipto. Si José no llega a Egipto, no lo compra Potifar. Si Potifar no hubiera comprado a José, gloria al nombre de Dios, la mujer de Potifar no se levanta a seducir a José. Pero si la mujer de Potifar no se hubiera levantado a seducir a José, José no llega a la cárcel. Ay. Si José no llega a la cárcel, no conoce al copero ni tampoco al panadero. Si José no hubiera conocido al copero ni tampoco al panadero, no llega delante de la presencia de Faraón. Y si José no hubiera llegado delante de la presencia de Faraón, no hubiera sido gobernador de todo Egipto. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, que todo el proceso por la cual pasó José era necesario para Dios llevarlo a su destino profético. Yo no sé el proceso por la cual tú estás pasando, pero es necesario para Dios capacitarte. Gloria al nombre de Dios, para Dios llevarte a tu destino profético, para que el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida. Gloria al nombre de Dios. El proceso no es para que tú retrocedas, no es para que tú sueltes la toalla y salga corriendo, es para que tú entiendas que Dios tiene grandes propósitos contigo y lo va a cumplir. Gloria al nombre de Dios. Solamente sigue mirando al blanco de la soberana vocación. Dios mío, y ungido. Y a propósito de proceso, es necesario comprender que los procesos, lo que Dios está haciendo es formando un carácter que no existió en nosotros. Amén, así es. Luego del proceso vamos a salir como un nuevo hombre. Va a formar en nosotros el proceso una persona que no existió, que no existía. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente las personas logran, o a menudo, logran reprimir el proceso, obviarlo, coger atajos. La gente son expertas cogiendo atajos y dejando el proceso. No quiero pasar por ese camino y no quiero estar ahí. Mas, sin embargo, si José no llega a la cárcel, ¿con quién estaba preso José? ¿Estaba preso con un israelita? No. ¿Estaba preso con un judío? No, estaba preso con egipcio. Con egipcio, pero ¿quién es? No cualquier egipcio. No, no cualquier egipcio. Gente de palacios. Gente de palacio. O sea, que la misma cárcel que pusieron a José para vergüenza fue la cárcel que le sirvió como educación de cómo manejarse en el palacio. Amén, así es. Porque tu lenguaje lo determina el proceso que estás viviendo. Amén. Tú no puedes llegar al palacio si no hay instrucciones de cómo te vas a manejar en el palacio. Cuando él se sentó a hablar con ellos le empezaron a decir, no, en los palacios tú tienes que moverte así, tienes que hablar así, tienes que pararte así. Fue instruido. Entonces, por eso es que hay que sacar un tema, recursos extraídos del proceso. Amén, así es. ¿Qué te enseñó tu proceso? Porque el proceso nos está enseñando más de lo que nos pueden enseñar la gente de fuera. Así es, sí, sí. Y el proceso debe de capacitarnos y nosotros sacar la esencia aún del mismo proceso por la cual podamos estar pasando. Ahora bien, esto tiene que ver siempre y cuando el proceso sea permitido por Dios. Porque hay procesos que vienen a nuestra vida y es por nuestra propia concupiscencia. El mismo hombre. Por nuestra propia concupiscencia. El caso de muchos, que le oraron al Señor por la sierva. Sí. Y Dios le dijo, no, esa no es, estate tranquilo, aguántate un poquito más que esa no es. O la sierva que estaba orando y Dios le dijo, no, ese no es, aguántate un poquito más que ese no es. Resiste un poco más. Que ese no es. Y ellos tomaron su decisión y se unieron. Después que se unieron, vino el lloro y el crujir de dientes. Vinieron las situaciones difíciles. Pero, Señor, ¿qué es lo que tú me diste, Señor? ¿Pero por qué esto, Señor? Pero no. No, fue usted que se buscó ese proceso. ¿Por qué? Porque usted no esperó el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque usted se antepuso al tiempo de Dios, donde ya Dios te había dicho que no. Y después entran en la justificación de Adán. La mujer que tú me diste. Amén, así es. La mujer que tú me diste. Me dio y yo pequé. Gloria a Dios, así es. Bendito sea el nombre de Dios.
Pero el proceso Dios lo permite para Dios glorificarse. Wow. Gloria a Dios. Es que tú no puedes hablar del desierto si tú no has pasado por el desierto. Y a propósito de desierto, Ungido, ¿has tenido alguna experiencia vivida en procesos y desiertos? Claro que sí, bastante, bastante. Sí, porque yo entiendo que cuando Dios te escoge con un llamado como el pastorado, Dios primeramente te procesa. Te forja. ¿Por qué? Porque hay personas que tú vas a tener que asistir, que van a pasar o están pasando por el proceso donde ya tú pasaste. Tú me podrías hablar del desierto por el conocimiento que haya adquirido. Pero cuando viene Rubén y me habla del desierto, porque ha pasado por el desierto, tiene más peso Más lo que él me está legalidad. diciendo, y más legalidad. ¿Por qué? Porque ya él ha pasado por el desierto. Wow. Gloria al nombre de Dios. Y es que tú no puedes hablar del proceso sin antes haber pasado por el proceso. Uf. No. Gloria al nombre de Dios. Cuando una persona se te acerca, tú has pasado hambre, y una persona se te acerca y te dice, yo tengo hambre, tú sabes lo que esa persona te está diciendo. Sí. Tú vas acá y le vas a decir, tenga varón, recibe esa bendición. Pero tú sabes lo que él te está diciendo. Gloria a Dios. Porque Pero el que no ha pasado hambre, gloria a Dios, puede decirte, tenga esa bendición, pero no sabe lo que tú le estás hablando. Es que su lenguaje se conecta a lo que tú viviste. Amén. Por eso es que me llama la atención que Eliseo no fue por mera casualidad que hizo flotar el hierro, el hacha que cayó. Amén. El hacha cayó en el Jordán. Así O es. sea, un proceso superado es lo que puede superar a otro cuando caigan en ese proceso mañana. Y Eliseo había recibido el manto y abrió el Jordán Amén. en un principio. Cuando tú pasas un proceso, tú tienes legalidad de sacar a otro cuando caigan ahí. Claro. Y por eso el hacha flotó. Naamán, la lepra de Naamán, Naamán, la no lepra fue de Naamán. limpio en otro río, fue limpio ahí en el Jordán. En el Jordán. ¿Por qué? Por el mismo Eliseo. Porque Amén. el proceso superado, tú tienes legalidad sobre ellos de sacar a otro cuando caigan ahí. Amén, así es. Entonces, por eso es que el evangelio se basa en proceso. Un evangélico que solamente es como te digo la palabra correcta, empírico, por así decirlo, un evangélico que solamente habla del conocimiento pero no lo vive y nunca pasó ese proceso, nunca pasó esa experiencia. Entonces es un evangélico que su palabra viene a ser como metal que retiñe o címbalo que resuena. Así es. Por eso que yo creo, mi hermano, así como usted está hablando hoy en día, esa palabra está bendiciendo a muchas personas. Amén. De que Gloria a realmente hay que vivir en el proceso, pero a corto plazo. Saber que Dios nos va a sacar de ese proceso para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Amén, Hay un así destino es. que nos está esperando y este destino es profético. Y a pesar del proceso que estamos viviendo, yo sé que Dios nos va a llevar. Entonces, cuéntanos en tu ministerio pastoral, Ungido, acerca de procesos que te han llevado a ver el destino profético en tu vida, el destino de Dios para contigo en estos últimos tiempos. Amén, amén. Sí, hemos tenido diversas experiencias en cuanto a lo que es el proceso. Amén. Gloria al nombre de Dios. Me acuerdo que en un momento determinado, en la congregación, había un joven que vivía frente a la congregación. Este joven lavaba el motor en la iglesia, en la puerta de la iglesia. Y lo ponía en la puerta de la iglesia. Era una batalla, Dios mío. Y cuando yo le decía, muéveme el motor, me decía, usted lo que tiene son 2 días por aquí, ahora usted quiere venir a poner regla. Oye, un muchacho, un tigre. Usted viene a poner regla. Y yo le dije, mi hijo, hazme el favor, muéveme el motor, que eso está mal ahí. Eso está mal. Y lo movía, luego yo lo veía y lo movía. Y yo le decía al Señor, Ay, Dios. Señor, mira lo que está aconteciendo a algo, porque tú sabes que Estando en el mundo tú no eras yo, fácil. este muchacho, cuando yo estaba en el mundo, ¿entiendes? No, Usted lo atendía. yo lo atendía y ya yo no puedo atenderlo yo, atiéndelo tú. Eso es lo que le estoy diciendo al Señor. Estoy orando. Y esto estaba aconteciendo continuamente. Cuando él ve que yo muevo el motor, me dice, Emma, ¿qué es lo que usted quiere? Venga, vamos a darnos 2 para que usted vea qué es lo que es, para que usted vea qué es lo que es. Vamos a darnos 2. Venga. Y se me cuadró. Y cuando se me cuadró, lo miré fijamente. Ay, Dios. Y le dije, tú vas a tener problemas por lo que tú estás haciendo. Pero tú no vas a tener problema conmigo. Tú vas a tener problema con Dios. Por eso que tú estás haciendo. Oiga. Y me fui al altar. Y lloré. Lloré por la impotencia. Porque
en mi humanidad, ¿entiendes? Tú podías descuartizarlo. Yo podía darle quizá y tomar represalia en base a él. Pero yo fui al altar y lloré. Le dije, Señor, wow, Dios mío, ayúdame, Señor, porque no quiero, ¿entiendes? No quiero dar un mal testimonio, ni quiero hacer las cosas yo. Ayúdame, Señor, mira lo que está pasando, a algo. Yo pude escuchar esa voz audible que me dijo, vence el mal con el bien. Y me quedé así, Dios mío, pero ¿cómo es esto? Vence el mal con el bien. ¿Y qué hago en este caso? Porque el muchacho lo que me está desafiando. El muchacho lo que quiere es problema. Y medité. Y luego que medité en eso, entonces cambié las estrategias. Cuando vi al muchacho, le decía, mira, Dios tiene propósito contigo. Tú vas a ser un predicador de la palabra de Dios. Y me miraba así. Y luego comencé a decirle, yo sé que Dios va a hacer la obra en ti. Y diciéndole estas palabras, él mismo tomó la decisión de no parar motor. Él mismo tomó la decisión de medir su conducta hacia mi persona. Porque yo había cambiado el método. Wow. Oiga bien, yo había cambiado el método. Hubo un momento que le hablé con rectitud. ¿Entiendes? Pero cuando cambio el método, el muchacho entonces se pone sumiso y actúa en obediencia. No, y la blanda respuesta calma la ira. Amén, así es. Gloria al nombre de Dios. Fue tanto así que lo llegué a invitar a la congregación y el muchacho asistió a la congregación. Wow. Y luego el muchacho estaba, que nadie podía meterse con el pastor, que cualquier cosa, pastor, usted me dice, no, mi hijo, no está pasando nada, tranquilo. No, usted sabe que estamos aquí. El proceso te convirtió a tus enemigos en guardaespaldas. Amén, así es, gloria al nombre de Dios. Tremendo, pastor, hemos llegado al final de esta entrega, de este segmento. Quiero que usted dirija una oración por esta audiencia que ha recibido esta palabra. Amén, gloria al nombre de Dios. Vamos así a estar orando por cada una de las personas que nos honran con su sintonía. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios amado, Dios eterno, te damos la gloria y la honra por lo que tú has permitido. Padre eterno, te pedimos que tu cobertura divina esté en pos de cada una de la teleaudiencia, Señor mi Dios, que nos honran con su sintonía. En esta hora te pedimos, Señor, que sea tú glorificándote. Padre eterno, que tu santo y divino Espíritu sea tratando con cada vida, cada alma. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos brinda de estar aquí, Señor, y ser de canal de bendición para otros. Padre eterno, te pedimos, Señor, que sea tú cubriendo su hogar, que sea tú, Señor, supliendo su necesidad, abriendo la ventana de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios bendiga a esta audiencia que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión. Les habla su amigo, su hermano Dionis Luis. Miren, señores, ustedes tienen un papel ahora, tienen ahora algo que hacer. Ya nosotros acá cumplimos nuestra parte y es de compartir esta palabra con alguien más. Envíale el link a alguien, evangeliza a alguien para que alguien más sea nutrido, sea bendecido con esta poderosa palabra que el pastor ha traído a esta audiencia, que yo sé que está alimentando, está sacando la sequía, está nutriendo al pueblo, está educando al pueblo. Yo sé que esa palabra está corriendo en el más allá de tu corazón. Sé que Dios está hablando a tu vida de una manera poderosa y especial. Yo quiero que el pastor le dé a la audiencia sus redes, su contacto y cómo pueden contactarte, porque muchas personas han estado ahí en las redes y necesitan un consejo, necesitan una palabra, a veces quieren tomar una decisión y no tienen una mente madura o maestra que lo ayude, y a veces también necesitan oración. Así que yo quiero que ustedes sus redes y su contacto para que te puedan contactar. Amén, amén. Sí, en Facebook pues me pueden encontrar como Nicanor Linares, evangelista, pastor evangelista Nicanor Linares. Ahí en Facebook. También pues vía WhatsApp, sí, claro. 849-243-8423. Así estaremos orando por ustedes. Estamos al frente del Ministerio Evangelístico Unidos por la Fe, haciendo la voluntad de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Ya ustedes escucharon. El pastor Nicanor le estará asistiendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.